Bienvenida a After Work, el podcast en el que hablamos de comunicación creativa en empresa desde la perspectiva tanto del creador como del consumidor. En After Work hablamos de redes sociales, mentalidad, estrategia, dinero, ideas que han funcionado y de cómo trabajar con distintos profesionales. Soy María, vivo en Berlín desde hace muchos años y tengo la suerte de poder entrevistar a gente que admiro de distintos países con las que comparto mi día a día. Mi canal preferido de comunicación, además de este podcast, es la newsletter, a la que te invito a apuntarte y te dejo el link en la descripción. Este podcast se llama After Work porque mezclo las preguntas personales con las profesionales, como si fuera una conversación a la salida del trabajo con un refresco y unas aceitunas sobre la mesa, hablando de vida y retos laborales. Empecemos a escuchar ya el episodio de hoy, que seguro que te inspiras y aprendes muchas cosas nuevas que puedes aplicar a tu empresa. Nueva semana y nuevo episodio del podcast y hoy estoy muy contenta porque es la primera vez que entrevisto a una escritora y me voy a enterar un poco del trabajo de las personas que escriben los libros que tanto me gusta leer. Antes de empezar, una petición. Suscríbete al podcast en la plataforma de escucha de podcast que utilices y si lo valoras, mejor que mejor porque ayuda a que llegue a más gente. Si quieres irte enterando de a quién entrevisto sin esfuerzo, tengo una newsletter que te dejo el link en el perfil. Y te mando un email cada semana con información de la nueva entrevista y también una reflexión sobre comunicación de marca. Vale, dicho esto, María Bautista, escritora de 2 álbumes ilustrados, 3 libros de relatos infantiles y una novela, cuentacuentos, podcaster y persona creativa donde las haya. Bienvenida al podcast y qué placer que hayas hecho un hueco para estar en esta entrevista. Muchas gracias. Me da un poco de vergüenza la lista de cosas que dices, ¿eh? ¿Es verdad o no? Sí, es verdad, es verdad. Vale, entonces, ¿quién eres y a qué te dedicas? Bueno, puedo decirse que soy escritora, puesto que, como bien dices, hay una lista de libros que están ya en mi haber. Da mucha vergüenza decir que una es escritora, hay que reivindicarlo. También porque una no vive de escritora, entonces yo soy escritora casi siempre, pero vivo y trabajo de cosas random que a veces me dan un poco igual, pero que me permiten hacer todas estas cosas que me encantan, que es pues leer mucho, escribir mucho, hablar de libros, hacer podcast, aunque ahora lo tenga un poco en paréntesis, y bueno, y dedicarme un poco a la cultura, ¿no? A vivir del cuento, podríamos decir. Bueno, pues repito que has publicado 2 álbumes ilustrados, que son Las ciudades de colores y Mousa, ¿se llama? Sí, Musa. Musa sueña. 3 libros de relatos infantiles, que son Palabra de árbol, cuentos diferentes para niños diferentes y cuentos para leer con los abuelos y las abuelas, y una novela, que es Bajo la higuera. Cuéntanos el camino que te ha llevado a escribir y el proceso de escritura. Bueno, yo escribo desde siempre, desde pequeña. Tengo cuadernos y cuadernos. Ahora que he estado limpiando la casa de mis padres, he escrito toda la vida. Incluso cuando ya pensaba que no estaba escribiendo, por ejemplo, en la adolescencia escribía un montón, en la universidad escribía un montón. Y llegué a la literatura infantil, que es como un poco empecé. Eso sí que fue de casualidad, porque mi amiga Raquel Blázquez, Raquel Bonita, empezó a hacer un curso de ilustración. Ella era era publicista, pero empezó a querer buscar otro camino y empezó a ilustrar y me dijo, ay, he encontrado un premio y como estoy ahora tan motivada, pues quiero que, no sé, que es un cuento, es de libro de cuentos ilustrados, podríamos hacer algo juntas, ¿qué te parece? Y yo dije, vale, venga, sí, había adultos e infantil. Le digo, vale, venga, adultos, ¿no? Que es lo que escribo yo. No, es que mi trazo no lo veo yo muy adulto, estoy ahí empezando y yo lo veo más infantil, ¿qué te parece si hacemos infantil? Y yo, como me apunto a un bombardeo, dije, venga, vale, ¿sabes? Vamos a ver infantil y que salga lo que salga. Y lo que salió fue que quedamos, que nos dieron el accessit del libro y que se publicó, que fue Palabra de árbol. Entonces, claro, eso ya nos impulsó a abrirnos un blog, a hacer como una plataforma de relatos y a crear esta especie de editorial que fue Cuento a la Vista, con la que publicamos luego el resto de cuentos. No. Pero vamos, yo tenía 0 contacto con la literatura infantil, con los niños, 0 contacto, y de repente me vi haciendo cuentacuentos infantiles, escribiendo para niños, o sea, metida en un mundo que no conocía, pero que de repente descubrí que me encantaba y que
lo hacía bien, ¿no? Y que se te da fenomenal, porque Sí, yo he ido sí. a cuentacuentos y se te da fenomenal. Vale, escribías de niña y ¿qué escribías? ¿Como cuentos, como relatos, como lo que te pasaba, diarios? ¿Qué? Bueno, Todo. escribía de todo. No, escribía relatos. Cuando estaba en el cole, escribía relatos, me presentaba a concursos. O sea, yo tenía claro que quería ser escritora, porque tengo diarios donde lo pongo. O sea, lo tenía bastante claro. Luego ya me fui perdiendo un poco por el camino. Pero bueno, si hubiera seguido mi primer instinto, probablemente, no sé, habría publicado mucho antes o habría hecho cosas antes. Pero bueno. Y de todo, fundamentalmente relatos. Sí, relatos. Vale. Y ahora que yo, al ser madre, ¿cómo potencias el gusto por la escritura de un niño o simplemente le sale y ya está? Ya, yo no sé, la verdad. Yo creo que es importante que la literatura esté presente, ¿no? Vale. Tampoco todos tenemos que escribir, ¿no? Pero sí que esa literatura esté presente, que los libros estén presentes, que se cuenten historias, que se deje a los niños que cuenten historias, porque a veces no les dejamos hablar, ¿no? Y tienen, sí, o sea, se inventan todo. Sí, Quiero todo. decir, tú les dices que están en el colegio y te empiezan a contar una historia que no se parece nada a la realidad. Bueno, eso es un cuento también, ¿no? Vale. Y luego valorando a los escritores y a las escritoras, ¿no? Valorando que es... A ver, yo no diría que es una profesión con no sé si mucho futuro, porque es difícil vivir de ello, pero bueno, sí que la escritura no tiene que ser solo una profesión, es también un proceso de sanación, es una comunicación contigo misma, o sea, no sé, es muy terapéutico en realidad escribir, ¿no? Totalmente. ¿Y luego qué estudiaste? Yo hice periodismo, pues por esta idea de que si te gusta escribir, pues periodismo está muy bien, Sí. no sé de dónde la saqué, pero realmente no me dediqué mucho al periodismo. Vale. O sea, trabajé en un periódico durante un año y luego estuve trabajando en una productora, pero así, en cuanto vine a Berlín ya di por acabada mi vida como periodista. Vale, ¿y cómo te enfrentas al proceso de escritura? ¡Ay, Dios mío! Sufriendo mucho. Con gusto y sufrimiento. Sí, con gusto, es un gustadole, sí. Sí. Bueno, depende, hay cosas que a veces salen. Yo estoy intentando terminar una segunda novela ahora y la estoy sufriendo mucho. Porque para mí las novelas se sufren, ¿no? Y los cuentos se disfrutan. Vale. Yo realmente, si pudiera, escribiría solo relatos y publicaría solo relatos, porque, bueno, son pinceladas, cosas que te asaltan de repente en la calle, ¿no? Y que te entra una necesidad de contar algo. Y es más corto, no necesita tanta profundidad, ni que le estés dando tantas vueltas, ni que estés mirando cada esquina, cada fleco que dejas suelto, ¿no? Mientras que en una novela tienes que estar mucho más concentrado. Y entonces, pues, el proceso narrativo es muy diferente dependiendo de lo que escribas. Cuando escribes, pues eso, yo cuando escribo relatos suelo tener una idea que a veces la dejo macerar ahí y a veces la saco, a veces no. Y empiezas y muchas veces yo no suelo terminar un relato, o sea, no empiezo a escribir un relato y lo termino, también porque no dedico tantas horas seguidas a escribir, pero bueno, es algo que puedes hacer en un periodo corto de tiempo, ¿no? Que en un par de semanas puedes haber escrito y dado por finalizado un relato. Vale. En la novela, bueno, yo me enfrento a ello como un viaje. Sí. Y con muchos preparativos, ¿no? Y con mucha paciencia. En mi caso, con muchos altibajos, ¿no? Estoy mucho tiempo porque a veces me atasco y yo dejo la novela, la meto un poco en el congelador, ¿no? La dejo ahí reposando, en barbecho, digo muchas veces, ¿no? Digo, la dejo en barbecho y luego dentro de unos meses vuelvo, ¿no? Entonces es un poco discontinuo en mi caso. Pero creo que sí que algo ha cambiado en todos estos años y es el propio concepto que tengo de mí misma como escritora, ¿no? Y sí que antes sentía que era un hobby, que era algo que hacía porque me apetecía, y ahora sí que lo siento que he dado un salto profesional en mi manera de verlo, ¿no? O sea, yo no creo que escriba mejor o peor, probablemente, o espero que sí, ¿no? Porque al final hay una evolución, pero creo que es fundamentalmente cómo me enfrento a ese trabajo, que es un trabajo, ¿no? Es un trabajo, sí. Y pues soy mucho más seria, bueno, hoy me he levantado, porque yo me levanto súper pronto, me pongo a escribir y he dicho, lo voy a dejar porque hoy como no trabajo voy a tener luego la mañana libre, me dedico. Y de repente me he acordado de que tenía la grabación del podcast. Pero bueno, pues nada, ya está, ¿no? He sido infiel a mi tarea, que era
que era escribir, ¿no? Pero bueno, en realidad esta cita la tenía antes, la cita con la escritura, así que culpa mía, ¿no? Pero sí, intento ser como un poco más responsable con mi trabajo. Claro, uno de los temas aquí como de que quiero tratar en 2023 es la mentalidad con la que te enfrentas a tu propio proyecto, porque muchas veces al empezar es como es un hobby, o sea, o parece que no te da dinero y entonces es como, bueno, pues ya lo haré, ya lo voy haciendo, ¿quién soy yo para hacer esto? O simplemente que no te lo crees. Entonces, lo que estás diciendo... estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo porque, claro, al enfrentarte a un proyecto encima tan largo, hay miedo, o sea, hay miedo y hay una cosa de, ¿y si no sale? Estoy perdiendo mi tiempo en hacer esto que igual no sale, que es un hobby que podría, bueno, no sé, como que te pasan muchas cosas por la cabeza, sí, ¿no? Sí, a mí yo lo que más pienso es qué necesidad tengo de hacer esto con lo bien que estaría en el sofá de mi casa, sí. ¿no? Y esto es algo, es un pensamiento súper destructivo. Sí. O sea, porque te hace sentir... Yo por lo menos me siento muy pringada, ¿no? Sí. Cuando hacía el podcast del Club de Lectura, por ejemplo, me pasaba mucho eso, ¿no? Que llegaba los lunes, me ponía a hacerlo y salía un sol espléndido en Berlín y yo lo hacía en mi salón, que da al norte, que no entra ni un rayito de sol, y decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Y para qué? Para que me oigan 4 colegas y 10 personas más, ¿no? Y dices, ¿para qué? Y... Hombre, a veces creo que está bien pensarlo, porque desde luego, bueno, pues hay muchas cosas que se pueden hacer en la vida y hay que elegir, sí. Pero es verdad que es un pensamiento que solo te lleva a cerrar un proyecto, a dejar de creer en él. Total. Y en ti misma, porque es como, bueno, pues ya no he conseguido esto, bueno, pues me pongo, o sea, es como el ciclo de empiece, no acaba, no sigues, no sé. Vale, entonces, María, ¿se puede vivir del cuento? No lo sé, yo creo que no. Sí, yo creo que sí, que se puede vivir con cuento, no sé si del cuento, con cuento desde luego. Hay que buscarse las triquiñuelas. Vale. Y a lo mejor hay que darle una... O sea, a mí me encantaría vivir solo de la literatura. Me encantaría vivir de mis libros, me encantaría vivir de mis podcasts, como decíamos un poco antes, de la escritura, el cuentacuentos, actividades culturales varias. Pero acepto que de momento eso no ocurre. Entonces busco otras alternativas. Y creo que esa es un poquito, es mi privilegio, porque entiendo que no todo el mundo puede hacer esto, pero es las oportunidades que me ha dado la vida, ¿no? O sea, a mí la vida me ha dado la oportunidad de tener un trabajo a media jornada que me permite vivir con ese sueldo y dedicarme a todo lo demás. Entonces ese es mi equilibrio, es mi balanza, ¿no? Es el juego de malabares que hago para poder vivir con cuento, más que del cuento, con cuento, ¿no? Bueno. ¿Cómo viven los grandes escritores? Porque habrá gente que solo viva de esto. Bueno, que el otro día, ya sé que esto es de actores, pero la actriz que ganó, una de las actrices que ganó un Goya, decía que bien haber ganado el Goya, pero que ahora seguir sobreviviendo porque no tenía ningún plan a la vista. Los escritores, los actores, ¿cómo viven la gente que solo vive de eso? O sea... ¿Con novelas? ¿Con charlas? ¿Con...? Yo creo que hay mucha parte que va más allá del libro, ¿no? Charlas, cursos, talleres, todas esas cosas creo que son las que más monetizan, pero creo que hay que decirlo mucho, la mayoría de los escritores que leemos no viven de la literatura, esto hay que decirlo, la mayoría, no es... la mayoría sí viven, no, la mayoría no viven, ¿no? Excepto 4 grandes nombres... Todos tienen otro trabajo o una herencia o alguien que les mantenga, ¿no? Pero no podrían vivir solo con esto y esto hay que decirlo, bueno, para acordarnos cuando compramos un libro y nos parece muy caro, pero también para ser conscientes de lo mal que está montado el sistema, ¿no? Un sistema en el que algo tan rico como la cultura no da para vivir, tanto seas actor como seas músico, bueno, es que hablamos de música ya también es otro tema, o seas escritor. Entonces sí, yo creo que hay algo que va más allá de los libros, que es las charlas, esto que decíamos, ¿no? Talleres, cosas así, ¿no? Profesor de universidad, a lo mejor, también esto gente que da como una asignatura o algo así, es que claro. No sé, o sea, me sorprende mucho la gente que vive solo de... Bueno, igual que los pianistas, que tienes que ser como... Es que mañana justo sale la entrevista a un pianista y me sorprende mucho la gente que logra solo vivir del arte. Sí, a mí también. La verdad. Sí.
Vale, entonces he visto que también te has dedicado a crear contenido online para marcas de distintos sectores. ¿Cómo se incluye la creatividad en la escritura de contenido online con el SEO, el SEM y todo lo que hay que considerar y con la venta de productos? Bueno, para mí es un poco prostitución de escritura, tengo que confesar, pero bueno, al final es escritura también, ¿no? Y bueno, no sé, creo que la creatividad en realidad puede estar en cualquier cosa, ¿no? Incluso en actividades aparentemente alejadas de lo que tú o de lo que yo considero escritura, ¿no? Como puede ser a veces el contenido web, ¿no? Pero siempre le puedes, o sea, sobre todo cuando tienes que escribir muchas cosas y no sé, y tienes que darle una vuelta, si no eres creativa, si no piensas cómo puedo hacer que esto sea diferente, pues al final todo es un poco como hacer churros, ¿no? Y resulta muy aburrido. Entonces realmente la creatividad yo creo que nos salva un poco de esa rutina. Y en el caso además de pues, el SEO, de todo esto, también es como, bueno, te están dando, tienes unas palabras, unas cosas, ¿no? Es un poco... el juego. Sí, un poco un juego, sí. ¿No? Una manera de, bueno, a ver cómo meto esto, ¿no? A ver cómo lo hago y que no se note. Entonces, bueno, pues es un poco reto, ¿no? Es un reto, también es divertido. Para mí es otra cosa, no es escritura como tal, pero es divertido. Sí, porque yo he visto posts tuyos escritos de contenido web y la verdad me han gustado mucho. O sea, es como, qué divertido, como ha incluido las palabras clave en eso que parece que no está con palabras clave ni con posicionamiento. Bueno, pues gracias, porque tampoco creas que sea una cosa que yo diga, esto, bueno, no sé, sale y sale. ¿Y cómo decidiste venir a Berlín y cómo ha influenciado estar aquí a tu vida personal y profesional? Bueno, mi historia con Berlín es una historia de amor y de desamor, pero fundamentalmente de amor, que es larguísima. Yo pisé esta ciudad por primera vez con 19 años, o 18, 19 años, y bueno, de primeras no fue la que más me gustó, pero hubo flechazo, ¿no? Y después, pues hice Erasmus también en Alemania, cosas así, y yo dije, esta es la ciudad en la que quiero vivir, es mi lugar en el mundo. O sea, yo lo vi clarísimo. Pero bueno, me costó, vine una vez, vine a buscarme la vida no me encontró y entonces me volví. Luego vine por una temporadita a escribir, de hecho, yo creo que fue el primer sitio, vine con paro y dije, voy a estar 3 meses escribiendo. Lo hice, nada de lo que escribí salió adelante, pero bueno, fue como la primera vez que me reafirmé como escritora. Y luego cuando yo ya pensaba que estaba en Madrid más a gusto que un arbusto y que no me iba a mover, que ya mi idilio con esta ciudad, con Berlín, había acabado para siempre, pues mi pareja me propuso que nos volviéramos a ir de Madrid. Y él quería irse al campo y yo le dije, ¿al campo? ¿Al campo? ¿Por qué no nos vamos a Berlín, que es muy verde? ¡Hombre! Aquí es como si vives en el campo muchas veces. Ay, sí, pues no sé cómo, pero acabamos aquí. Y bueno, pues fue una aventura totalmente nueva, que realmente no... O sea, que yo decía, yo voy ya con experiencia, conozco esta ciudad, pero fue algo totalmente distinto, ¿no? Creo que no es lo mismo cuando vienes con 20 años, cuando vienes con 30 no tienes las mismas ganas ni te vale lo mismo, ¿no? Exacto. Entonces vas un poco modificando, entonces fue un poco duro al principio, pues acabé pues encontrando estos trabajos de contenido, de editora de contenido y te cambia todo. Bueno, es que creo que tu condición migrante cambia absolutamente todo lo que haces, ¿no? Por supuesto tu creatividad, tu vida, tu manera de estar, de dolerte, ¿no? También no sé, lo que escribo, lo que hago no sería igual si no viviera en Berlín, que es una ciudad que me encanta, con lo que sigo estando enamorada de este sitio y contenta de estar aquí, pero al mismo tiempo con un dolor, ¿no? Yo siempre digo, Peri Rossi en un libro que escribe sobre su exilio, un libro de poemas, dice que partir es partirse, y es verdad, ¿no? Te partes un poco. Y luego a mí me gusta mucho, no sé si esto te pasará a ti, pero me gusta la posición en la que me deja ser a veces migrante, ¿no? Dentro de mi privilegio de ser europea, de no estar con una mano delante de otra, de no huir de una guerra, de saber que puedo volver a mi hogar, ¿no? Me gusta de repente no ser tan privilegiada en esta sociedad, ¿no? No entender todo a la primera, o sea, me gusta que me coloque ahí para entender un poco o empatizar un poco con, bueno, no sé, con los demás, ¿no? O con... No lo había pensado nunca así.
A mí lo que me gusta es como la posibilidad, dentro del privilegio también, por supuesto, de hacer mi propia cultura con lo mejor de cada sitio. También, claro. Claro, entonces para mí eso es lo bueno porque ya no me puedo considerar, o sea, ya después de 13 años si volviera a España me costaría. Tampoco es que diga "Ay, soy alemana", porque también aquí hay muchas cosas que me cuestan. Pero lo de no entender todo y esa posición de vulnerabilidad, no te creas que me fascina, sobre todo con el idioma. O sea, a mí lo que me cuesta mucho todavía es sentir que nunca voy a dominar el idioma. Ya, sí. O sea, a mí me da mucha rabia también, porque te pierdes muchísimas cosas, claro. Te pierdes muchísimas cosas y ya no solo a nivel idioma, sino a nivel estructura social, porque el idioma dice mucho de una sociedad. Entonces es como, que no sé, es que no puedo entender. O sea, ya cada vez es verdad que se entiende mejor, pero es que ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yeah. Entonces, bueno, sí, en ese nivel yo sufro. O sea, sí, a ver, yo también sufro, ¿no? Pero sí. Es por verle un poco el lado positivo a la vulnerabilidad, ¿no? Sí, que me parece, no, totalmente. Me parece interesante porque, sí, o sea, como que me gusta que me coloquen también a veces en esa posición. No siempre, hay días en los que preferiría que todo fuera fácil, sí. Pero bueno, otras veces es como que, sí. no sé, me parece que es necesario. Me parece que es necesario y yo después de ciertas conversaciones que tengo con gente que nunca pasa por una experiencia así, pienso que es necesario vivir una cosa así para empatizar. Para empatizar mucho y para darte cuenta que por mucho privilegio que tú tengas, siempre vas a estar en una posición de vulnerabilidad y que no puedes hablar desde una posición, o sea, como categórico. Esto lo hace el inmigrante porque bla, bla, bla. Como, es que no sabes en qué posición está. Sí. Y esas conversaciones ahora cuando las tengo me duelen. Antes igual pues era una cosa que pasaba superflua y ahora sí. Sí, sí. Y crees, o sea, bueno, ya has dicho que no escribirías lo mismo si estuvieras todavía en Madrid, pero creo que vas a escribir... no, por ejemplo, en uno de los podcasts hablas cosas de migración, o sea, tienes un episodio de migración, creo que en este nuevo novela o relato... ¿Novela? ¿Estás escribiendo o relato? Estoy escribiendo novela, pero dentro de poco saldrá un libro de relatos. Exacto. Y ahí sí que tocamos el tema de migración. Claro, te ha influenciado mucho estar aquí. Sí. Es que si no... ¿Crees que se te habría ocurrido escribir algo? Bueno, no sé. No lo sé, es difícil decirlo. Sí. Yo creo que no, en ¿no? la vida paralela de María. Exacto, en la vida paralela en Madrid, pues no sé. O sea, yo creo que al final... yo no creo que toda la literatura sea autobiográfica, no creo que todo lo que escribimos sea autobiográfico, pero sí que creo que todo lo que escribimos lo escribimos desde lo autobiográfico, sí. ¿no? O sea, yo lo que escribo muchas veces no tiene nada que ver conmigo, no es real, pero es verdad que se cuenta desde mi experiencia real, ¿no? Y mi experiencia real en los últimos 9 años es, soy una migrante, ¿no? Una persona migrante. Entonces, claro, desde ahí mi visión es esa, ¿no? Y ese es un tema que me interesa, el tema de la identidad, ¿no? El tema, pues a ti supongo que te pasará también con niñas, ¿no? ¿Qué pasa con estos hijos que están a medio camino entre una cultura y otra? ¿Dónde queda nuestra identidad cuando creamos qué es la identidad, ¿no? Sí. Y esa nueva cultura que creamos, que decías tú, ¿no? Que coge un poco pinceladas de cada sociedad de la que somos parte, ¿no? Pues un montón de cosas. ¿Cómo es el regreso? ¿No? Pues yo, por ejemplo, en Bajo la higuera hablo de un personaje que regresa de Berlín después de vivir 10 años, ¿no? ¿Por qué escribo yo de una mujer que vuelve de Berlín? Porque uno de mis grandes miedos es volver. ¿Qué voy a hacer yo cuando vuelva si vuelvo, ¿no? O sea, ¿qué me voy a encontrar? Me da pánico. Entonces, es una manera de canalizar ese miedo también. Pues si estuviera en España, pues a lo mejor nunca me habría planteado esto, ¿no? Porque dices... Hablarías de la opción de migrar. Por ejemplo, claro que sí, claro. Efectivamente. Y hablemos de cosas creativas que te gustan, que haces y que te aportan a tu vida personal y profesional. El por qué embarcarse en podcast, en cuentacuentos, en el club de lectura al que pertenezco y está muy entretenido. Has hecho improvisación de teatro y seguro que muchas más cosas que yo no sé. ¿Cómo es de importante estos proyectos en tu vida y qué te aportan? Bueno, a ver, yo, por ejemplo, el teatro, la impro, que es algo que hice de manera súper activa durante 5 o 6 años aquí en Berlín, en español, a mí
no sé si me salvó la vida, pero uno de los motivos por los que sigo en Berlín fue porque hacía teatro. Porque cuando llegué, fue un poquito complicado, se dieron una serie de circunstancias que hicieron un poco difícil la llegada aquí en los primeros 6-9 meses. Y yo me habría vuelto, o sea, yo por mí me habría vuelto. Pero de alguna manera el teatro me rescató, ¿no? Encontré este grupo de gente que hacía teatro en español y cuando sentí que estaba haciendo algo que me gustaba, sentí que la ciudad me adoptaba de alguna manera, ¿no? O sea, el sentir que hacía algo que podía permitir, o sea, que me gustaba, que disfrutaba, ¿no? Que no era solo sufrir y luchar, ¿no? Sí. Pues hizo que, o sea, me ayudó a adaptarme, a estar más dentro, ¿no? Más integrada. Entonces, bueno, pues fue una vía de escape, un proyecto maravilloso que sigue funcionando en Berlín, aunque yo ya no esté en él. Y bueno, además es un proyecto que a mí, y va un poco con el tema que hablábamos antes, me ayudó a hacer algo con lo que no quería llegar a ningún sitio, ¿no? Exacto, que importante es eso, ¿eh? Bueno, es que yo tenía, por un lado, estaba escribiendo Bajo la higuera en ese momento, intentando publicar Bajo la higuera, que fue un proceso largo, difícil y frustrante. Y mientras tanto tenía el teatro, ¿no? Berlín es Impro, que no quería llegar a ningún sitio. Bueno, había gente que sí que quería llegar a sitios, pero yo me daba igual, no quería llegar a nada, solamente lo hacía por el placer de disfrutar, de salir al escenario, de pasártelo bien, del aplauso, de la cerveza de después. Y era eran dos cosas tan enfrentadas, ¿no? Y decía, ¡jo, qué gusto! Ojalá la escritura para mí fuera eso, fuera el placer de hacer algo por el puro placer, ¿no? Entonces la impro en ese sentido fue muy liberador. Y me he ido, ya no sé si te estoy contestando. No, sí, no, los podcasts y todo. Sí, vale. Al final es como por hacer, o sea, ¿qué te aporta hacer lo que te gusta? Ya, sí. Y bueno, los podcasts también empezaron, ahí se mezclaron ambas cosas, ¿no? Porque los podcasts empezaron un poco como algo, pues a mí me encanta la radio, me gusta mucho. De hecho, que creo que es lo que más, del periodismo, creo que es lo que más me gustaría hacer, ¿no? La radio me encanta, soy típica que va con su transistor, como si tuviera 80 años, por todas las habitaciones. Paso del móvil. ¿En serio? Y sí, te lo juro, tengo una radio y estoy ahí. Me gusta que no decidir yo qué canción me van a poner. ¿Vale? Y me gusta que me cuenten algo que a lo mejor si no habría oído. Soy un poco rarita, pero soy un poco chapada a la antigua, pero me encanta. Y entonces, bueno, pues era un poco por placer, mi pareja le encantan las cosas de sonido y es bastante pro y bueno, pues entre los dos montamos billetes de ida. Que está súper bien. Sí, la verdad es que ese proyecto si me pagaran lo haría porque era mucho trabajo y era muy divertido. Bueno, también teníamos algunas peloteras ahí de yo quiero hacer esto, no, yo no. Sí, trabajar en equipo no siempre es fácil. Y ahí, pues, por ejemplo, entramos un poco en lo hacíamos por amor al arte, pero llegó un momento en que era tanto trabajo que dices, vale, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿No? Porque me estoy quitando mucho tiempo de mi tiempo libre, de cosas que me apetecen, y estoy aquí, ¿para qué? ¿No? Y eso, por ejemplo, de alguna manera estropeó un poco, no lo estropeó, pero hizo que el proyecto no avanzara, ¿no? Porque hizo que nos pensáramos mucho más. Hacemos otro programa, hicimos 4 programas, ¿no? Hacemos otro programa más, ¿de qué? ¿Sobre qué? ¿Cuánto tiempo? Yo ahora mismo no quiero, es que estoy escribiendo, no tengo tiempo para esto, ¿no? Y bueno, pues yo quiero algo más sencillo. Y de ese algo más sencillo salió el podcast del Club de Lectura, ¿no? Que al principio también era muy sencillo y luego ya me he cansado también y me gustaría retomarlo en algún momento, pero ahora estoy con mi excusa de no, es que estoy terminando la novela y me tengo que concentrar. Claro, porque a todo esto, los podcasts que no se habla, ¿cuánto cuesta promocionarlo? O sea, para que te escuchen. Claro, bueno, es como todo, ¿no? Sí. ¿A dónde llegas? La distribución también, ¿no? Vale, tienes un contenido de cualquier tipo, pero ¿cómo haces que la gente se entere de que tienes ese contenido? Exacto, porque tú tienes la novela y ¿qué haces con ella, María? Saliéndonos un poco del tema. Bueno, pues en el caso de una, yo qué sé. Pues, o de libro, o de cualquier cosa, porque claro, yo digo, ay, me encantaría, yo qué sé, imagínate, me encantaría escribir yo como mi perspectiva sobre la comunicación de marca. Pues vale, lo hago, tengo mi librito y ¿qué haces? Ya, ¿qué haces? Pues bueno, ahí te metes en el oscuro mundo de la promoción, que es pues ser muy pesada, ¿no? Pero a veces nos sirve ser muy pesada porque hay 100.000 personas igual de pesadas o más que tú, ¿no? Entonces, pues bueno, intentar temas redes. En el caso de los libros,
las presentaciones en las librerías, pero claro, las presentaciones en las librerías tú las organizas, pero alguien tiene que ir a esas presentaciones, porque si no, no vale para nada. ¿Quién va, no? Es un trabajo muy duro. Es un trabajo. Es que es un trabajo, ¿no? Y al final ahí hay una parte de... O sea, es que está todo... Para mí es que está todo mal. O sea, quiero decir, yo soy una creadora. ¿Por qué tengo que promocionar también? ¿Por qué tengo que estar todo el rato vendiéndome? Si es que yo no soy vendedora, yo soy escritora. ¿Por qué? Bueno, pues ahora todo es... O sea, todo lo que hagas, cualquier cosa, cocinas... todo, o sea, tienes que promocionarlo también, por favor. Yo quiero ser rica para poder pagar a alguien que me promocione, porque no quiero hacer ese trabajo, no me gusta, no lo hago bien, o sea, o no lo hago a la altura de mi contenido. Entonces, pues bueno. Eso, oye, qué bueno, o sea, no haces la promoción tan bien como tu contenido. Me gusta. Sí, no, vamos, es que yo en mi caso lo veo claramente. No, es verdad, porque eso no se tiene en cuenta y es verdad porque hasta que llegas a ese... Bueno, y aparte que es que te quita mucho tiempo de tu trabajo, que es lo que realmente te tienes que dedicar. Exacto. Vale, entonces, volviendo al tema de la creatividad. Todo lo creativo te influye, me imagino, que en tu... O sea, todo lo que haces creativamente que se supone que no quieres monetizar... te influye en tu cosa en tu obra que monetizas al final. O sea, sin una cosa no existiría probablemente la otra. Sí, claro. Al final, todo el contenido es un poco también promoción. O sea, quiero decir, haces el podcast y lo haces también porque te estás promocionando a ti misma, ¿no? Es que te estás vendiendo todo el rato. Todo el rato. O sea, que no hay... Todo tiene un interés, todo lo haces para algo, aunque en realidad tampoco lo estés haciendo exactamente para eso, ¿no? Pero piensas, bueno, esto está bien. O sea, pues es todo, ¿no? Los cuentacuentos en el Cervantes, hombre, pues en este caso es una actividad que me pagan, ¿no? Pero también los haces porque tienes contenido para mover en tus redes. O sea, que es todo el rato exponerte, venderte, bueno, que te voy a contar, ¿no? El mundo moderno. Y sí, claro que influye. Vale. ¿Quién puede trabajar contigo, María? ¿Puede trabajar alguien contigo? O sea, en plan, para escribir, es que lo pregunto siempre. ¿Alguien puede contactar contigo para, por ejemplo, que escribas algo? ¿O estás centrada ya como en tu obra y en tu trabajo que te da dinero y ya? A ver, no, yo tengo el problema de que no sé decir que no. O sea, Con dinero, todo el mundo que tenga dinero le puede contactar a María. No, ni sé. Ojalá. A mí también. No. A mí, quien tenga dinero, no. Ojalá, tío. Porque, bueno, yo siempre estoy abierta a cualquier cosa. Suelo decir que no a muy pocas cosas. O sea, si no me interesa absolutamente nada, digo que no. Pero en general, ¿por qué no? Ya. Y lamentablemente esto no debería decirlo, pero casi siempre de una manera no remunerada también. O sea que no es mi límite. Yeah. A lo mejor hay algo que si no me apetece mucho hacerlo, si me lo pagas lo hago y si no, no. Pero en general, si hay un proyecto que me pasa a mí también fascina o que me envuelve o que me parece importante, ¿no? Y ahí entramos también un poco en lo social. Pues hombre, por supuesto. Oye, que si vienes a leer algo en esto, que en una fiesta que vamos a hacer para... Por supuesto, va a recaudar dinero, ahí voy, me viene fatal, no pasa nada. Ya busco algo, leo y... O sea, da bye siempre, como decimos aquí. Vale, ¿alguna cosa más que quieras añadir que se nos haya olvidado? No. No sé, la verdad. Yo creo que no. Porque luego ya cuando saques la novela, los relatos, nos vienes a hablar de la promoción. Vale. De cómo lo vas a mover, por dónde vas a estar, para que te podamos ir a ver. Vale. Ya te he puesto en un compromiso. Sí, no, fenomenal. Hay que obligarse. Entonces, preguntas cortas que hago para terminar el episodio. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Madre mía. Ostras, yo creo que detener el tiempo, porque soy un poco loqui de cumplir años y todo eso. ¿Un deseo por cumplir? Un deseo por cumplir... Bueno, vivir de la escritura. Vale. ¿Un sitio en el que sientes que estás en casa? En Berlín, siempre. ¿Madrid o Berlín? En Madrid cada vez menos. Lo siento mucho. He amado mucho a Madrid, pero... Bueno, por ejemplo... ayer que salió todo el mundo a la calle para defender la sanidad pública, me volvió a salir el amor a esa ciudad. Pero normalmente
voy y me estreso muchísimo y echo mucho de menos los árboles. ¿Qué pasa con los árboles en Madrid? Hay mucha gente en Madrid. Hay mucha gente. O sea, es que vale, aquí está todo lejísimos. Sí. En Berlín tardas 200 horas en llegar de un sitio a otro, pero no hay densidad. Sí. ¿No? O sea, yo en el COVID lo pensaba un montón. Digo, pues claro, ¿cómo no nos van a dejar salir a pasear si es que no te encuentras a nadie por la calle? Exacto. Yo me acuerdo que fui en septiembre de 2020 a Madrid y estábamos mi marido y yo en plan de vámonos de aquí, los parques súper llenos, o sea, gente que es que yo digo que venga una unidad familiar por niño, no toda la familia. Bueno, una cosa que yo decía, claro, qué ansiedad social. Yeah, sí, no, es que yo muchas veces pienso, ostras, es que mi calle, que es una calle normal, pero al final tiene 2 carriles de coches para una dirección, 2 carriles de coche en otra dirección, el tranvía, aceras anchas. Pues digo, si es que es más ancha que toda Malasaña, ¿sabes? Es muy ancha tu calle. Una palabra que defina tu momento actual. No sé, diría búsqueda, quizá. Vale. Bueno, María, ¿dónde podemos encontrar tu trabajo y todas las presentaciones, tertulias y cosas así que haces? Mi Instagram, mariabautista.berlin. Bueno, los libros en librerías probablemente sea difícil encontrarlos, pero siempre se pueden pedir y te los traen porque esa labor los libreros y las libreras lo hacen fenomenal. Vale. Y ahí, fundamentalmente ahí. Vale, en el Instituto Cervantes María cuenta cuentos una vez al mes. Ahora estás haciendo. Bueno, más o menos, no siempre una vez al mes, pero. Y tertulias literarias vas a hacer también, ¿no? Sí. Para seguirte en tu Instagram para quien esté en Berlín. Sí. Yo voy a ir a la próxima. Muchísimas gracias. Nada, a ti por este café y esta charla maravillosa. Hasta luego. Chao, chao.